ustedes, amigas, amigos, espero que estén muy bien esta mañana de martes 4 de septiembre. Ya septiembre, avanza el año. Septiembre 2018. Y acá andamos como siempre con mucho gusto arrancando esta transmisión de su videocolumna desde la izquierda, este espacio de comunicación que hemos venido construyendo de manera colectiva, esperando que sea de interés para todas y todos ustedes. Con ese gusto, con ese ánimo, con ese interés de que las cosas puedan avanzar, estamos aquí trabajando con todos. Vamos a arrancar. Hoy hay varios temas importantes de la agenda nacional. Vamos a platicar un poco del balance del gobierno de Enrique Peña Nieto, estos 6 años de gobierno federal que sin lugar a dudas han marcado al país y del cual seguramente tendremos todos opiniones interesantes que compartir. Hay que hacer un corte de caja, saber qué se hizo, si se hicieron cosas buenas, cuáles fueron, qué se hizo mal y qué se puede y se debe corregir. Ros BJ, muy buenos días. Jesús Robles, excelente día. Abrazo a mi hermano Tito Javier Romero, saludos. Gilda Barba, excelente día. Luisa Ruiz, Eli Carranza, muy buenos días a todas y todos ustedes. Ade Uribe Orozco, Cristina Infante, buenos días, gracias. Nos manda saludos a todos. Y bueno, pues aquí estamos, les decía. Vamos a empezar a platicar primero del balance de este gobierno de Enrique Peña Nieto. Como todo gobierno tiene, sin lugar a dudas, sus claroscuros. Difícilmente algo es absolutamente bueno o absolutamente malo. Y en esa lógica creo que vale la pena que hagamos un espacio de reflexión, porque está terminando este periodo. Saludos a Rebeca Rodríguez Flores, muy buenos días. A Guillermo Flores, saludos. Erika García, gracias, acá andamos con muchísimo gusto. Mario Estrada, saludos también con mucho afecto. Y pues bueno, este gobierno de Enrique Peña Nieto arrancó bajo varias consideraciones. Primero, se había hablado de la construcción de una candidatura desde los medios de comunicación y se tenía la impresión de que iba a ser un gobierno claramente marcado por esa relación con las televisoras. En esa misma lógica, bueno, nosotros siempre fuimos muy críticos. Un gobierno también marcado porque durante la campaña enfrentó las protestas del movimiento Yo Soy 132, que surge a partir de que un grupo de estudiantes de la Ibero llegan a cuestionar a Peña Nieto a un evento que tenía ahí en la Universidad Iberoamericana por los sucesos de San Salvador Atenco, principalmente el 3 y 4 de mayo de 2006, 6 años antes, cuando un grupo de campesinos fueron brutalmente reprimidos en televisión nacional, una represión salvaje, pero por primera vez transmitida en tiempo real para que todo el mundo pudiera presenciarla. Hubo muchos análisis, particularmente me gustó el de Carlos Facio, que hablaba de que no era casual que se hubiera transmitido en televisión nacional, al revés. Precisamente había una intención del gobierno de que toda la gente viera la represión para que esa represión sirviera de escarmiento no solo para los que estaban siendo golpeados, insisto, de manera brutal y salvaje, sino para todo el que lo viera. Así, durante la campaña de Enrique Peña Nieto, con esta complicidad con las televisoras, con este hecho represivo en su pasado, con un gobierno muy fatuo, pudimos todos presenciar una andanada crítica hacia la parte final de su campaña, que le fue quitando una ventaja enorme que tenía y la fue disminuyendo. En ese momento, yo sigo sosteniendo hasta la fecha,
que el hecho de haber llegado como candidato en aquel momento Andrés Manuel López Obrador fue parte de lo que impidió que al final la debacle de Peña Nieto fuera mayor. Creo, sostengo y siempre lo he dicho, que si el candidato hubiera sido Marcelo Ebrard, y más aún si desde aquel momento se hubiera podido concretar un frente entre el PAN y el PRD, tengo la impresión de que el resultado electoral hubiera sido otro. En aquel momento Andrés Manuel cargaba con muchísimos negativos y pese a que Peña Nieto empezó en una caída tremenda, no alcanzó el tiempo para ganarle porque al final Andrés no estaba partiendo desde cero, sino desde menos algo y no le dio tiempo de quitarse esos negativos. Y bueno, arranca el gobierno de Enrique Peña Nieto y de lo primero que se anuncia es el Pacto por México, este acuerdo que ha sido muy cuestionado por muchísima gente, defendido por otros, donde se ponen de acuerdo las principales fuerzas políticas del país para sacar una agenda de transformaciones. Déjenme leer algunos comentarios, mandar algunos saludos. Abrazo a mi hermano Cristian Mata, saludos con muchísimo afecto. Elizabeth García, Elvia Granados Medina, muy buenos días. Gracias, bendiciones. Muchísimas gracias. Frida Martínez, saludos. Juan Manuel Álvarez, muy buenos días. Hasta Querétaro, hermano, un abrazo. Abrazo a mi carnal Lalo Venadero, saludos, hermano. Rose BJ, primero, ¿por qué se agenció 2 reformas de Calderón como suyas con un negativo enorme de los mexicanos? No sé a cuáles te refieras, ojalá puedas profundizar con una inexperiencia que lo evidenció como tarado. Rodrigo Franco, saludos. Adriana, muy buenos días, saludos también. Josué C. Ciro, saludos. Sonia Posadas García, Lola Fernández, Jaime Ruiz, un fuerte abrazo. Francisco Cristóbal Jarquín, buen día para todos, gracias. Carmen Contreras Rodríguez, buen día, gracias. Jesús Robles, el gobierno saliente tuvo cosas buenas, malas y pésimas. La crítica solo puede ser en lo que se hizo bien o mal, mas no en lo que no se hizo, porque eso no es calificable para mí. Peña Nieto y su gobierno fue regular, quizá bueno en algunos puntos, mediocre en otros y nulo en otros rubros. Entonces puedo decir que le deja al gobierno entrante la mesa puesta para lograr más y mejores resultados, en vez de decir que deja un país en ruinas, porque eso solo nos dice que el entrante no tiene alcances, propuestas viables, ni creatividad económica y financiera. Abrazo a Sergio Martín Flores Guzmán, saludos, hermano. Rose BJ dice, telecomunicaciones y educativa. Mira, a ver, yo lo que valoro en este tema de las reformas, que al final del día, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, quien tuvo la capacidad de construir una alianza legislativa que permitiera aprobar las reformas, muchas de ellas que requerían mayoría absoluta porque eran de carácter constitucional, fue Enrique Peña Nieto. O sea, más allá de si las reformas históricamente las planteaba una u otra fuerza política, creo que hay que reconocer esa parte del gobierno de Peña. La historia dirá si las reformas fueron buenas o malas. Muchos compañeros en la izquierda han estado en contra de las reformas aprobadas y del propio Pacto por México. Yo siempre fui, he sido y soy defensor del Pacto por México. Creo que al final la historia va a marcar quién tiene la razón en esos temas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Carlos Salinas de Gortari firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, toda la izquierda considerábamos que era un grave error e incluso muchos de nosotros, su servidor incluido, proponíamos la eliminación y la caída del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esa yo estaba de acuerdo en tirarlo. Y la historia nos ha venido demostrando que ahora que realmente estaba la posibilidad de que el Telecán se cayera con la llegada de Donald Trump, la mayoría nos dimos cuenta de las bondades del Telecán, sin que quiera decir que sea perfecto. El Telecán seguramente podría ser perfectible, podría tener cosas de mayor responsabilidad hacia los pueblos, una mayor cohesión social, no solamente priorizar el paso de mercancías, sino voltear a ver hacia el ser humano. Hay muchísimas cosas del Telecán que podrían y deberían mejorarse. Creo que el Telecán en general ha sido positivo para el país. Entonces, creo que el balance de reformas de largo plazo se da con el tiempo. Es muy difícil hacer un balance
desde el primer momento. El tiempo dirá qué tan buenas o malas fueron las reformas. Un abrazo y saludo con muchísimo cariño a mi amiga Susana Lanís Moreno. Un fuerte abrazo, Susa. Kim Pisi, saludos también, muchas gracias. Manda saludos también a Cintia. Y ella también dice desde atrás de la cabina, hola. Juan Pablo, gracias, ¿cómo estoy? Supongo que para secretario de Salud, el doctor Chapatín. No, bueno, podría ser. Ángela Esparza, saludos. Elizabeth Torres, saludos. Tito Javier Romero, hablando de pactos, en la foto donde Martí Batres y Muñoz Ledo flanquean a Peña, en ese sexto informe de Palacio Nacional, alguien comenta que hay un pacto encerrado. Lo que resalta es la ligera inclinación de cabeza de Muñoz ante Peña. Pues a lo mejor andaba medio jarra, ya ves que nuestro gran camarada Porfirio Muñoz Ledo casi siempre anda conservándose en el tiempo, ya ves, es una teoría que él sostiene. Jesús Robles, las reformas no tienen resultados inmediatos, el tiempo será el mejor juez. De acuerdo ahí con Jesús. Y entonces, retomando un poco lo que decíamos, yo lo que creo es que tendríamos que tener ese balance, o sea, para bien o para mal, si las reformas son negativas para el país, va a tener un cargo el balance histórico del gobierno de Peña. Si a lo largo de los años las reformas demostraran ser positivas para el país, habrá también un balance ahí que tendrá que reconocerle esa parte de su administración al gobierno de Peña. Más allá de quién haya propuesto las reformas, lo importante, desde mi muy particular punto de vista, es que se logró concretar una agenda legislativa. Y obviamente, precisamente esa es la maestría del Pacto por México. Para que tú logres sumar a todos, que creo que fue lo que entendió Peña Nieto. A ver, si yo quiero hacer una fiesta con ustedes, pero quiero que coman mi comida favorita, que escuchen la música que a mí me gusta, que beban las bebidas que a mí me gustan y que festejemos donde yo quiera, es muy probable que muchos de ustedes no lleguen a la fiesta. Y estamos hablando de un tema muy sencillo como una fiesta. Cuando uno trata de cohesionar, se requiere talento negociador. Entonces, sobre lo que decían arriba, de si algunas reformas o no eran propuestas por otros gobiernos, creo que precisamente la habilidad de Peña consistió en incorporar a la mesa las fuerzas políticas a partir de incorporar elementos programáticos de cada una de esas fuerzas. La reforma de telecomunicaciones también tiene muchísimos elementos que venían en la agenda histórica del PRD. La reforma fiscal ahí tiene muchos elementos que nosotros apoyamos y que, por ejemplo, el PAN no apoyó. Nosotros estuvimos en contra de la reforma energética. En el caso de la reforma educativa hay elementos en los que coincidíamos, otros en los que no. Insisto, las reformas tendrán que ser evaluadas al paso del tiempo, pero lo que me parece que es importante analizar es esta capacidad de articular a las fuerzas y, sobre la lógica de esa articulación, poder llevar adelante un proceso de reformas para México que no se habían logrado en los últimos años. No se lograron con Fox, no se lograron con Calderón, se lograron con Peña. Y cuando alguien dice, bueno, es que Fox y Calderón no tenían mayoría, tampoco la tenía Peña. Hubo esa capacidad articuladora. Ahora bien, eso es como el primer arranque del gobierno. Recordemos que hasta ahí llega el gobierno con un bono democrático, con gran aprobación, con portadas en la revista Times de Save in Mexico, etcétera. ¿Qué pasa después? Pasan tres cosas muy importantes. Primero, algo en lo que ha insistido mucho el PAN, que es la implementación de las reformas. El PAN ha dicho que para, al menos la dirección del PAN, las reformas son correctas, pero la implementación fue mala. Y un ejemplo muy claro es el tema de la reforma educativa, donde se ha gastado más dinero en publicidad de la reforma educativa que en capacitación a los maestros. Y no se diga el dinero que se ha gastado en reparar planteles y en mejorar instalaciones.
es ridículo. O sea, ninguna reforma se va a sostener si una parte importante del recurso que destinas a ella no se establece para su propia implementación, sino para su propaganda. Y eso tenía que ver con que en algún momento algunos pensaban que Aurelio Nuño era presidenciable y entonces estaban promoviendo su imagen. Ese es un ejemplo de la mala implementación. Otro ejemplo tiene que ver con la reforma de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones muchos no lo saben y no lo han notado. Mucha gente no se ha dado cuenta de la reforma de telecomunicaciones, pero yo les digo que hace 7 años y medio, 8, cuando uno salía de su estado, tenías que, por mucho tiempo, tenías que comprar un chip del estado a donde ibas, porque si no, te quedabas sin saldo en 2 llamadas, ya sea entrantes o salientes. Yo todavía me acuerdo, y me acuerdo bien porque acá está mi mujer, cuando empezábamos a andar, había ya paquetes que los 5 primeros minutos de una llamada eran gratis. Y entonces teníamos que estar como adolescentes colgando cada 5 minutos o cada 4 minutos y medio para volvernos a llamar. Mucha gente no ha notado que hoy prácticamente todas las compañías te incluyen todas las llamadas gratis y estés donde estés. Se eliminó la larga distancia, se eliminaron algunas cosas. La reforma de telecomunicaciones fue buena. ¿Qué se hizo? Obligar a Telmex como actor preponderante a que pusiera su infraestructura al servicio de todos, entendiendo que Telmex había surgido de un monopolio. ¿Cuál es la queja de Carlos Slim? Y creo que tiene razón. Cuando se implementa la reforma de telecomunicaciones dijeron, se obliga a esto, y las empresas que llegan, que no son empresas chiquitas, no son cooperativas de trabajadores, estamos hablando de Telefónica, Movistar y AT&T, 2 de las empresas de telefonía más grandes del mundo, tenían que crear nueva infraestructura. Y eso era lo que les iba a dar derecho a usar la infraestructura de Telmex, o bueno, de Telcel, de América Móvil se llama, ¿no? Y lo que hacen estas nuevas empresas al llegar a México es que sí crean nueva infraestructura, pero decía Carlos Slim en la conferencia de prensa sobre el aeropuerto, lo que crean son torres en las ciudades donde ya hay torres. Pero no se meten a los lugares donde es caro instalar infraestructura, que es en las comunidades, en las zonas lejanas, en las zonas rurales. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ya hay beneficios de la reforma de telecomunicaciones, pero si hubiera una implementación correcta y se obligara a estos grandes monstruos, como son Telefónica Movistar y como es AT&T, que insisto, no estás hablando de cooperativas, aunque Carlos Slim tenga una gran empresa como América Móvil, esas 2 empresas no son tampoco cosa menor. Si se les obligara a ellos a invertir en las zonas y territorios donde no hay infraestructura y no invertir donde sí hay y donde es más barato, seguramente tendríamos todavía una mayor cobertura y penetración de las telecomunicaciones. Así como eso podemos ir evaluando cada una de las reformas para valorar esto que se ha llamado los errores de implementación. Voy a leer rápido algunos comentarios y algunos saludos y ahorita le seguimos con el análisis. Saludos Ángela Esparza, buenos días. Jesús Robles, las reformas no tienen resultados inmediatos, el tiempo será el mejor juez. Marta Perla Cureño Aguilar, saludos. Esquivel Cruz, Josué C. Ciro dice, nada alentadora la imagen de Batres y Muñoz Ledo flanqueando a Peña Nieto. Tengo una diferencia de matiz ahí, pero bueno, ahorita que llegue el punto la comentamos. Saludos a Esquivel Cruz, Rocío Fernández, Guadalupe Villagrán, Teteyolocuicatl de Olotzin. Saludos con mucho amor a mi madre, María Lourdes Chávez, un beso, jefa. Charlie Aguirre, saludos. Concepción Márquez, Rocío Fernández dice, buen día para todos. Porfirio Muñoz, pero siempre en efusión. Betty de la Rosa, saludos. Carlos Roberto Benjur, saludos. Adrián Mesat, buenos días. En cuanto a la reforma de telecomunicaciones, yo trabajaba en Telcel y fue un gran cambio para los clientes, desde precios de equipos hasta tarifas en llamadas e internet. Como usuario fue positivo. A los empleados argumentan que ya no hay fondos para contratar empleados y por eso bajaron las utilidades y redujeron costos. Abrazo a mi querido hermano Isaías Villa, saludos. Alejandro Rojas, buen día. Jesús Robles,
Slim se queja de la ventaja que les da la asimetría a las otras empresas porque se cuelgan de infraestructura ya existente, porque la ley sí lo dispuso, pero él tenía que absorber gastos de reparación y mantenimiento. Abrazo a mi hermano Isaías Villa, Marco Antonio Luis, gracias, un fuerte abrazo, hermano Enrique Bonilla, saludos, Enrique Lara igual, Gilda Ferreira, Ángel González y Óscar Juárez, saludos. Pero bueno, entonces para seguirle, estoy de acuerdo, a ver, hay cosas positivas, negativas en las reformas, el tema de la implementación. Ese fue un primer punto de inflexión en el tema de cómo evaluamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, porque si muchos decimos que quizás su mayor acierto sea el tema de las reformas, si estas reformas están mal implementadas, pues ya hay un primer problema en la evaluación, ¿no? Otro elemento importantísimo para entender la caída en la popularidad del gobierno de Peña Nieto es que tuvimos en estos 6 años la generación más grande de saqueadores que ha tenido este país. Eso que Peña Nieto durante la campaña electoral llamó la nueva generación dorada de gobernadores del PRI, gobernadores muy jóvenes como Javier Duarte, César Duarte, Beto Borge, el propio Peña, que se supone que iban a ser una nueva generación para transformar a México, llegaron con unas mañas que yo creo que ni entre ellos se podían ver porque se picaban los ojos. Saquearon a México. Entonces la corrupción tuvo un impacto tremendo en la vida nacional y no es casual que Andrés Manuel López Obrador, quien gana el proceso electoral, haya basado toda su campaña en el combate a la corrupción. Si bien muchos lo cuestionábamos, porque sabemos perfectamente que todos los problemas nacionales no se van a combatir no se van a cambiar a partir solamente del combate a la corrupción, lo cierto es que Andrés Manuel, hay que reconocer que tuvo una buena lectura en ese aspecto, de que la población en general, gran parte de lo que le había generado un hartazgo absoluto, era este estado de corrupción y descomposición. Y hay una razón, pues, porque al final la corrupción representa cosas. Cuando tú hablas de que un gobernador se robó 30,000 millones de pesos, no solamente estás hablando de lana en abstracto. No solamente estás hablando de dinero. Estás hablando del impacto que tiene ese dinero. Es decir, 30,000 millones de pesos suena una cifra que no es alcanzable para ninguno de nosotros y que a lo mejor ni siquiera nos podemos imaginar. Pero cuando esa cifra tú la conviertes en cuántos hospitales se pudieron haber construido, en cuántos hospitales que existen podrían tener medicamento que hoy no tienen, en cuántos caminos se pudieron haber reparado, en cuántos proyectos de infraestructura podrían existir, en lo que eso representaría en calidad de vida para las comunidades, incluso en el marco de la propia reforma educativa, cuántas escuelas se podrían haber construido y se podrían haber mejorado con esos recursos que se robaron, así, simple, llana y literalmente. Cuando tú conviertes esos recursos que parecieran números muy altos en lo que la gente pudo o no tener, bueno, pues en ese momento te das cuenta del impacto de la corrupción. Pero además la burla de la propia corrupción, porque en ese sentido podemos nosotros observar que hubo casos paradigmáticos, por ejemplo en la Casa Blanca de Peña Nieto. Se demuestra que una mansión tremenda es, entre comillas, regalada por IGA, que es la constructora favorita de Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México y también durante su etapa en la presidencia, a la familia presidencial. ¿Y cómo se supo de la Casa Blanca de Peña Nieto? Porque algunos hablan del trabajo de investigación del equipo de Aristegui. No lo dudo.
Pero el primer momento en que se supo de la Casa Blanca, que hizo que el equipo de Aristegui se pusiera a investigar, fue porque Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, salió a presumir la Casa Blanca en la revista Hola. O sea, hay este grado no solo de corrupción, sino de cinismo. O sea, sale Angélica Rivera a llamar a la revista de Socialité Hola para invitarlos a presumirle una casa donde creo que el color de las paredes cambiaba según el estado de ánimo y mamadas así que nunca se habían visto a través de la iluminación. Pues sí, claro, la casa era completamente blanca y había focos que con la iluminación le cambiaban el color según el estado de ánimo. O sea, ella sale a presumirlo y es ahí donde el equipo de investigación de Aristegui Noticias dice, a ver, como que no alcanza con los salarios, se les ocurre investigar y se dan cuenta que la casa se las da higa. Y después, en lugar de asumir el costo de la idiotez y o ofrecer una disculpa y quedarse, que para mí hubiera sido muy caradura de todos modos, o dos, renunciar, que hubiera sido lo digno en cualquier gobierno de cualquier otro país del mundo. No, sale Angélica Rivera a decir que ella la compró con el fruto de su esfuerzo y sale a dar la cara por Peña Nieto con una historia que nadie le iba a creer. Y entonces de inmediato se da el caso de algunos actores o actrices de Televisa. Muchos dicen que el rencor del gobierno de Peña hacia Kay del Castillo, que después la quisieron embarcar en este tema del Chapo y cosas por el estilo, que en algún momento daré una opinión al respecto, tiene que ver con que Kay del Castillo fue de las primeras actrices en salir a decir, a ver, espérense, pues yo he tenido protagónicos en Televisa, he sido gente con exclusividad en la televisora por tanto tiempo y ni a putazos me alcanza ni para la casa de servicio de la Casa Blanca, ¿no? Salieron varios actores y varias actrices a decir, aquí no nos pagan así, Y entonces se da este fenómeno donde la gente ve la corrupción en ese nivel y se asquea. Y se empieza a dar además en el resto del gobierno, ¿no? Las casas de Malinalco, de Luis Videgaray, otros actos de corrupción de otros actores, y entonces ahí se va descomponiendo una parte del sexenio. La gente se da cuenta de la corrupción, pero no solo de la corrupción, sino del cinismo, o sea, es como, les platico una anécdota, ya saben que yo soy muy anecdótico, ¿no? Yo crecí en una vecindad en la Doctores, y una vez mi abuelita se molestó mucho con una vecina porque tendían en la azotea, y se le perdió un vestido a mi abuelita, pero no solo se le perdió, sino después la vecina tuvo el descaro de ponérselo, ¿no? Y entonces sale la vecina con el vestido de mi abuelita y no, bueno, hubo un desmadre, ¿no? O sea, no solo es el robo, sino es el cinismo de pasearte delante de ti y decir, mira, güey, te robé y me la pelas, ¿no? O sea, de verdad, ese descaro es quizás lo que más ofende. De por sí el robo ofende, ¿no? El que estos güeyes estén robando el presupuesto nacional seguramente nos ofende, pero el hecho de que además se pasen presumiéndonos lo que se robaron, nos enseñen el botín, creo que genera todavía mayores molestias. Déjenme leer algunos comentarios rápidamente, porque ya se me juntaron varios. Gilda Ferreira de Uribe y varios más, saludos, abrazo. Guillermo Flores, así se recuperaba su margen de ganancia de las tarifas. Claro, Gerardo Torres, saludos. Eva Jaimes, buenos días. Maro Sornio, saludos. Abrazo a mi amiga Mareliana Cruz Pastrana, saludos. Jesús Robles, el sexenio saliente floreció la corrupción, se potenció la impunidad y se catapultó el descaro político. Saludos. Susana Lanís Moreno, muy buen día. Teteyolocuicatl Yolotzin, saludos. Angélica Ramos Méndez Guerrero, buenos días. Insultante y burlón el sexto informe al pueblo. Fue un gobierno de saqueo y corrupción y su alianza con López.
Elvia Granados Medina, me gustaría que trate también el por qué la gasolina está subiendo ya no cada mes, sino a diario, a qué se debe y qué podemos hacer para que pare. Ahorita lo comento con mucho gusto. Lucía Torres, muy buenos días. Gabriel del Moral Dávila, y por la Casa Blanca Peña estaba furioso con la gaviota. No, pues más bien ella le salvó el pellejo, porque en cuestiones de Estado, Angélica Rivera es imposible creer que haya convocado a la revista Hola a su casa, que además está resguardada por el Estado Mayor Presidencial, sin ponerse de acuerdo con el presidente, ¿no? O sea, no es así como una familia normal donde vives en una casa y resulta que el marido tomó una decisión sin avisarle a la mujer o la mujer sin avisarle al marido. Aquí, si se tomó la decisión de salir en la revista Hola, fue una decisión tomada por ambos. El acceso lo tiene que dar el Estado Mayor Presidencial, aunque ella sea la primera dama. Y sin lugar a dudas fue un error de ambos, y más bien ella salió a aventarse la culpa y a comerse el sapo por los dos. Juanjo Vega, saludos. Jesús Robles, una casa domótica muy bonita, por cierto, excelente gusto, la verdad muy buen diseño, eso sí lo reconozco, por lo demás ya ni la chingan. De acuerdo. Juanjo Vega, saludos. Benjamín Otoniel, saludos. Arlene López, muy buenos días. Carmen Alicia Félix Aro, muy buen día. Seguros Alfonso Garza, no sé, voy a checar con la persona que me maneja las computadoras, pero lo que se me hace raro es que nada de los videos de ustedes no se escuchan. Siempre estoy escuchando en YouTube diferentes videos y todos se escuchan menos los tuyos. Me interesan mucho porque traes buenas propuestas. Hermano, pues no sé a qué se deba, porque lo comento aquí y tú si quieres luego le mandas un mensajito, porque la mayoría de la gente está escuchando, porque estamos comentando aquí. Abrazo y beso a mi mujer Cintia Herrera, Teteyolocuicatl Yolotzin, doña Beatriz anda de compras por Europa y todavía AMLO no es presidente. Yo creo que esa foto es fake, ¿eh? Es una mujer que se ve de perfil, sí se parece a Beatriz Gutiérrez Müller, pero no estoy seguro de que sea ella. Hay que tener cuidado con lo que uno difunde. Me parece que esa foto que están difundiendo en redes de que Beatriz Gutiérrez Müller anda paseando por Europa es fake. Además, se me haría muy raro, por mucho que el peje esté loco y diga que a él lo cuida el pueblo bueno, que ella esté de paseo en un país distinto sin un solo elemento de seguridad, porque la mujer que sale en la foto va sola. Se me haría una irresponsabilidad tremenda. Al final del día es la esposa del presidente electo. Son irresponsables, pero también esos güeyes, más bien, a diferencia de los otros que eran cínicos, estos son hipócritas. No crean que Andrés realmente lo cuida el aire, ¿eh? Traen ahí equipo. Por ejemplo, me acabo de enterar que a las gacelas que cuidaban a Andrés Manuel, pues sí, uno veía un grupito de mujeres cuidándolo, pero eran mujeres, según lo que me dicen fuentes muy cercanas, que estaban entrenadas por la Mossad. Y quienes conocen de seguridad saben que la Mossad de Israel no le pide absolutamente nada a la CIA o a la KGB o a cualquier agencia de seguridad del nivel que sea, del momento histórico que sea, para resguardar a figuras públicas, ¿no? Y para investigar y otras cosas. Entonces, si eran mujeres entrenadas por la Mossad, las gacelas, le brindaban el mismo o más nivel de seguridad que el que te pueda brindar el Estado Mayor Presidencial. Ahorita los que sacó Andrés Manuel en una foto donde va saliendo del palacio con un grupillo de guaruras, sí parecen sacados de una película del cine mexicano, así parodiando, o sea, sí se ven así el gordito panzoncito chaparrito de bigote y mal encarado, que a nadie se cree que sea un elemento de seguridad fuerte. Yo quiero creer que Andrés no es tan torpe y que al final el equipo que lo va a resguardar va a ser un equipo capacitado y simplemente va a disfrazar el hecho para darle gusto al público que aplaude cualquier tontería, ¿no? Alejandro Estrada Mijares, muy buenos días. Juan Carlos Hernández Martínez, saludos. Charlie Aguirre, saludos. María Jesús Marín, buenos días. Cada día estamos muy mal con el presidente, que se ve millonario, y otro que llega a llevarse lo que queda dentro de nuestro país. Jesús Robles, si Betty Muley anda en Europa de compras, pues es asunto de ella, tampoco voy a criticar todo lo que hacen, de acuerdo. Jesús Robles, Mossad, lo mejor de lo mejor, las entrena en contrainteligencia, reacción inmediata, Krav Maga,
interrogación y antiterrorismo son armas caminadas. Sí, claro, no, o sea, alguien que tiene entrenamiento de la Mossad, sí está más capacitado que cualquier otro ciudadano de a pie, y en el caso del Estado Mayor Presidencial, yo no sé si solo los capaciten en México o también reciban cursos en el extranjero. Imagino que deben de recibir cursos en el extranjero, pero alguien capacitado por la Mossad está a la altura de la seguridad del primer mundo, eso ni dudarlo, ¿no? Pero bueno, retomando el balance del sexenio de Peña. Entonces estábamos hablando del tema de las reformas, estábamos hablando, sí era Polimnia Romana la que coordinaba las gacelas, así es, Gabriel del Moral Dávila. ¿A poco crees que Obrador, ya siendo el presidente, va a volar en aviones comerciales para ir a eventos como el G20? No, pues no creo ni que vaya, nomás iría a hacer el ridículo, pero sí me preocupa que por quedar bien se le ocurra seguir haciendo esas tonterías. Buenos días a Jesús Damián Cimental, gracias. Diana Marina Flores Ventura, caray, he hecho 2 comentarios y un saludo y creo que ya no me veo. Acabo de ver tu primer comentario, Dianita, con mucho gusto te saludo, aquí estamos. No vi los otros 2. Hubo un momento en que se me desconectó la computadora, pero revisé que no hubiera mensajes que me hubiera saltado. Pero te saludo con mucho gusto y si tienes algún otro comentario, hazlo con gusto, aquí lo comentamos. Saludos a mi carnal, el Pandita, y a mi carnal Lalito Gutiérrez, que andan por acá. Jesús Robles, la guardia de Gaddafi era algo similar, las temibles de ojos verdes les llamaban. Claro, o sea, al final son medidas populistas, pero no creo que sea tan torpe para descuidar su seguridad y la de su familia, ¿no? Ahora, regresando al sexenio de Peña, decía yo, ese fue un punto de inflexión, el tema de la corrupción. Y otro punto de inflexión fue que se mantuvo el crecimiento de la violencia y de la inseguridad, más allá de que, y eso demostró la ineficiencia de su propuesta de seguridad, porque si nosotros vemos números duros, de 120 objetivos prioritarios que se puso el gobierno federal de líderes del narco a detener o abatir a lo largo del sexenio, en el último informe decían que han abatido o detenido a 117. Eso quiere decir que si la estrategia del gobierno de descabezar a los grupos criminales fuera la acertada, ya viviríamos en un paraíso de paz. Porque de 120 grandes líderes del narco que había al inicio del sexenio identificados, el gobierno ya se chingó a 117. El problema es que eso no ha hecho diferencia. El problema de fondo es que sigue por mucho avanzando el tema de la inseguridad, la violencia y la criminalidad. Y eso se debe a que descabezar a las bandas criminales no resuelve. Al contrario, han surgido otras. Si nosotros revisamos la prensa de inicios del sexenio, no sé ni siquiera si ya existía como tal el cártel Jalisco Nueva Generación o todavía eran un brazo armado, me parece que los Beltrán Leiva, que pasó un poco parecido como con los Zetas, que empezaron como gatilleros de un grupo criminal y después se independizaron. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación, que si ya existiera al principio del sexenio hubiera sido un cártel marginal, que creo incluso que al principio del sexenio todavía no existían como cártel, hoy son el cártel más poderoso del mundo. Porque el problema no es descabezar a las bandas criminales. Y gente que hace 6 años a lo mejor tenía un puesto medio en las bandas criminales, hoy son los grandes capos del mundo y de México. El problema es que esa estrategia de violencia y de abatir a líderes del narco, en lugar de combatir las causas, en lugar de combatir financieramente a los grupos criminales, en lugar de combatir la corrupción, la colusión política, la protección que les brindan las autoridades, esa estrategia demostró ya que falló. Falló en el sexenio de Calderón, falló en el sexenio de Peña Nieto. Como bien dice Jesús Robles, es como la hidra, cortas una cabeza y salen varias. Pero bueno, saludos a Leti Bustamante, Lalito Gutiérrez, fuera porros de la UNAM, completamente de acuerdo, mi querido Lalito. Ahorita hablaremos también de ese tema doloroso, que lo vamos a abordar también en esta videocolumna. Entonces, a lo que iba es a esta parte, ¿no? O sea, de decir, me parece a mí, y lo digo con mucha claridad y con mucha franqueza, que esa estrategia falló
y que el punto donde explota por completo es en el asesinato, desaparición de los estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes fueron masacrados, desaparecidos, muy probablemente asesinados, con, si no la complicidad, bueno sí, la complicidad de las policías municipales y los gobiernos locales, y si no complicidad, al menos completa estupidez e ineficacia del gobierno estatal de Ángel Aguirre, que por cierto ya anda en Morena, y del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Porque no puedes entender tú un enfrentamiento que duró lo que duró, el enfrentamiento de aquella tarde de septiembre, de aquella madrugada de septiembre, a unos kilómetros de un cuartel militar, cuando además el gobierno del estado de Guerrero se supone que iba siguiendo la caravana de normalistas como una medida rutinaria. Siempre que hay esas caravanas el gobierno sigue para ver que no pase nada, y entonces resulta que el gobierno estatal, que estaba atento, y los militares que estaban a unos kilómetros no se dieron cuenta que en toda la noche había balaceras, persecuciones, porque no los agarraron juntos. Hubo varios momentos de enfrentamiento, varios momentos de balaceras. Nunca interviene el gobierno estatal o el gobierno federal a través del ejército, y al contrario, si es que llegan a intervenir, al parecer intervinieron como cómplices de la delincuencia. Hay una línea de investigación importante que habla de que uno de los celulares de uno de los estudiantes fue usado unos días después de la masacre, y que la geolocalización del celular da a las instalaciones del cuartel militar que está en la zona. Por eso hay serias dudas sobre la participación del ejército, y por eso un sector importante de la sociedad sí sostenemos que en cierta medida fue el Estado. Entonces, este tema de Ayotzinapa conmocionó a la sociedad, y de nuevo tenemos una sociedad de verdad con un masoquismo impresionante, porque casi en cualquier lugar del mundo un hecho de estas características hubiera significado la renuncia inmediata del jefe de Estado. Además, hay una hipótesis importante. Dicen que el tema de Ayotzinapa tuvo que ver con el narco. Hay una hipótesis que han manejado los expertos del Grupo Interamericano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, algo así, el GIEI, y que manejó también el aparato de investigación de los Estados Unidos. No me acuerdo si fue la DEA o quién sacó un documento al respecto, pero parece ser que todo valió madres. Los chavos se habían tomado unos camiones para venir a una marcha el 2 de octubre, y parece ser que las cosas valieron madres cuando uno de los camiones que toman, hay una hipótesis importante de los investigadores de los conflictos del narco, de que en las llantas de algunos camiones que se utilizan para transportar personas, camiones de pasajeros, en las llantas se esconden amapola para pasarla a los Estados Unidos. Entonces, una de las hipótesis que hay es que cuando los chavos toman el último camión, este camión llevaba las llantas repletas de amapola, y entonces es cuando el grupo Guerreros Unidos, los narcotraficantes de ahí de la zona, se atacan a los estudiantes creyendo que se trataba de un grupo rival que les quería robar la droga. Y ahí surgen también dos hipótesis. Una que dice que uno de los estudiantes que iba en el camión sí era miembro de los Rojos, y que a lo mejor él fue el que orientó a tomar ese camión. Y otra hipótesis que dice que no, pues que nada más lo tomaron por accidente, ahora sí que escogieron el camión equivocado, pero al final pues los agarran a los chavos, los bajan, pide instrucciones al jefe del cártel de la zona, le dice: agarramos unos güeyes que nos querían robar un camión. Obviamente en ese informe no le dice ni que eran estudiantes, ni mucho menos, y el otro güey dice: procede como de costumbre, porque al final estos hechos, algo que nos reveló la tragedia de Ayotzinapa, es que México es un territorio lleno de fosas clandestinas y de muertos por todo lo ancho y lo largo del país. O sea, no fueron hechos de excepción. Aquí lo que impactó es que eran estudiantes, pero por desgracia, desde hace muchos años,
Todos los días, o casi todos los días, hay casos como estos a lo largo y ancho del país. Hay que recordar, por ejemplo, la masacre de San Fernando, donde un grupo de indocumentados fueron secuestrados, un camión que iba con indocumentados guiado por un pollero, fueron secuestrados, para ser obligados a ser esclavos de los narcos, y ante la negativa de estos migrantes centroamericanos de trabajar con el narco, los mataron a casi todos. Uno logra sobrevivir, deja que lo entierren junto con los demás cadáveres, se finge muerto, y como en una película de Hollywood, después de que siente que se van, logra salir de la pila de cuerpos enterrados, se arrastra por varios kilómetros, y gracias a ese sobreviviente es que sabemos la historia de lo que ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, donde se encontró una fosa clandestina con, me parece, más de 70 cuerpos. Es decir, lo que pasó en Ayotzinapa era algo cotidiano en este país. Era algo cotidiano en este país donde lo que hizo el güey, el jefe de zona del narco, fue decir, pues chíngatelos como se chingarían a cualquier ser humano, ¿no? Nada más con la diferencia de que estos eran estudiantes, normalistas rurales, organizados, que de manera clara hicieron la denuncia. Esto se conoció a nivel mundial y entonces se le genera un escándalo al gobierno de Peña Nieto por su incapacidad de reacción, por su indolencia, por su tolerancia al crimen. Voy a leer algunos comentarios para seguir aquí con todas y todos ustedes. Arlín López, a mí sí me molesta que desaparecieran al Estado Mayor Presidencial. Están entrenando aquí, tienen intercambios. El Servicio Secreto de Estados Unidos, cuando ha hecho referencia al Estado Mayor, lo hace con gran respeto por la logística que usan y su entrenamiento. No, yo también estoy en contra de que desaparezcan al Estado Mayor Presidencial y me parece una responsabilidad de López Obrador. Lo que digo es que no creo que realmente lo cuiden 10 gente sin entrenamiento. Está güey, pero no tanto. Entonces yo creo que la gente que lo va a cuidar va a ser gente bien entrenada. Creo que es una tontería de Andrés Manuel no entender todas las funciones que desempeña el Estado Mayor Presidencial y toda la importancia que tiene para cuidar la investidura presidencial. Y por supuesto que si hubiera excesos, que ese es el problema con Andrés Manuel. Nadie dice que no se combate el dispendio. Lo que pasa es que este güey cree que tener un gobierno jodido es bueno y eso tampoco ayuda. Si tú haces un balance del Estado Mayor Presidencial y te das cuenta que realmente hay acciones que realicen que no deban de realizar, o que realmente hay un exceso, un abuso en la cantidad de gente que hay a disposición del presidente, se podría recortar. Lo que no se puede hacer es desaparecer una instancia que, como bien dice Arlín, desde mi punto de vista es bastante útil. Patricia Flores, saludos. Ladito Gutiérrez, ellos tienen claro el tema, hablan de descabezar y el problema es desarticular y partirle la madre a sus finanzas. Completamente de acuerdo, mi querido Lalito. Lola Fernández, y el caso de Ayotzinapa destapa una tras otra fosa y el comentario era, no son 43, como si fueran muertos sin importancia. No son los 43, perdón. Sí, claro, o sea, esa fue otra, o sea, cuando ocurre lo de Ayotzinapa, de pronto hubo un periodo como de 2 meses, donde todos los días se encontraban una fosa llena de cuerpos, ¿no? Y decían, ya encontraron a los muchachos. Ah, no, eran estos, son otros, ¿no? Ya encontraron a los muchachos. Ah, no. Y nos dimos cuenta que México era un cementerio. México era un cementerio clandestino. Y estamos hablando aquí de los cuerpos que no desmembraron. Porque esa lógica de diluir el cuerpo en ácido o quemarlo hasta que se calcine y desaparecerlo en ríos, etcétera, es otra estrategia del narco. Es decir, los cuerpos que tiran en fosas clandestinas solo son una parte de la cantidad increíblemente brutal de mexicanas y mexicanos que han sido asesinados. Pero además le sumo a lo que dice Lola Fernández, porque estoy de acuerdo. Aparte de que dicen, estos no eran los 43 y chingue su madre, no hay una labor de investigación del Estado para decir, a ver, aquí hay un cuerpo asesinado. Tengo que saber quién fue y quién lo mató. No, ni madre, pues estos no son los que ando buscando, no, échale más cal para que no apeste.
O sea, esa visión tan jodida del Estado mexicano creo que indignó a la sociedad. Al menos a mí me indignó y creo que a una buena parte de la sociedad nos generó indignación. Y la otra, esa visión del Estado mexicano, hoy lo más fácil del mundo es deshacerte de alguien. Porque en México, las personas que son asesinadas por el narco en automático son declaradas culpables por el aparato de justicia. Es decir, ¿a qué me refiero? Si alguien aparece muerto y descabezado, dicen, algo andaba haciendo, andaba en malos pasos, ¿no? Ya no hay labor de investigación. En automático tú encuentras una fosa clandestina de cuerpos y dices, algo andarían haciendo, ¿no? Así es la visión del Estado. En automático ya esas personas no solamente fueron torturadas, asesinadas, enterradas en una fosa clandestina, sus familias no conocen sus paraderos. Además de eso son revictimizadas por un Estado que por las condiciones de su muerte presupone que son culpables de algo y ya no tiene la obligación de investigar. Porque entonces son mexicanos basura, ¿no? No encontraste una fosa clandestina, encontraste un basurero. Así lo ve el Estado. ¿Y cuánta de esa gente seguramente no es gente inocente? ¿Cuánta de esa gente no es gente que a lo mejor hizo molestar al narco de la zona porque no le quiso vender su terreno, porque no le quiso prestar a la esposa para que se acostara con ella, porque se opuso a dejarse chantajear o extorsionar, o por 1001 motivos que en este país de barbarie son suficientes para asesinar a un ser humano? Y el Estado en automático determina que alguna culpabilidad tienen y pues ya ni pedo, ¿no? A echarle más cal ahí a la fosa para que ahí se queden. Esto es indignante, aberrante. Y ese caso de Ayotzinapa destapó ese nivel de complicidad, de colusión, de aberración del Estado mexicano que llevó a la gente a la indignación. Entonces, creo yo que esos fenómenos reventaron al gobierno de Peña Nieto. Es decir, lo que algunos han calificado la mala implementación de las reformas, la corrupción brutal y salvaje de su administración y de los gobiernos estatales, que se robaron hasta el papel de baño, o sea, que sin la menor vergüenza saquearon. Miren, hay anécdotas sobre el tema de la corrupción. Yo por algunos años me dediqué, como una fuente de ingresos, cuando ya salí de gobierno, evidentemente, a tratar de conseguir contratos para empresas. No desde una lógica, y lo aclaro porque además esto es grabado, de tráfico de influencia, sino aprovechando mi conocimiento administrativo, me contrataban empresas para tratar de hacer los trámites para que les asignaran contratos. Porque además yo no conocía gente en el gobierno de Peña. Y llegó un momento en que las empresas ya no quisieron trabajar y les voy a platicar por qué. Llega un momento cuando tú vas luchando por un contrato, que llegas, si tienes suerte, digo entre comillas, si tienes suerte, a la ventanilla de la corrupción. Es decir, llegas al punto donde dicen, va, pueden tener el contrato, pero toca de a tanto, ¿no? Y lo que pedían las administraciones en este gobierno de Peña a las empresas por asignarles un contrato, era brutal. A mí me daba vergüenza cuando las empresas decían, pues es que nosotros sí estamos dispuestos a pagar el diezmo, no el 10% de la obra, pero ya nos piden el 30%, ya no, o sea, si hacemos la obra ya no ganamos nosotros, preferimos no trabajar. Y a mí me encabrona porque las empresas no tendrían por qué dar ni el 10, ni el 5, ni el 1, ni el 2. Simplemente deberías de cumplir con los requisitos, con la norma, competir, inscribirte a una licitación, a un concurso, ganarlo, y si lo pierdes, perderlo, pero tener acceso a una obra por tu capacidad técnica. Pero las empresas todavía estaban dispuestas, bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Nos tocó vivir en este país corrupto y aflojamos una lana con tal de que nos suelten el contrato, pero que den chance de que la obra se realice. Estos gobiernos eran voraces, salvajes. De verdad, había un nivel brutal. En algún momento igual para un municipio traté de gestionar recursos ante la CONADE para hacer un deportivo y nos dijeron los funcionarios de CONADE
que había que regresarles el 40% de lo que nos asignaran, y además el municipio lo tenía que facturar. Y entonces le dije yo al presidente municipal, no, güey, vas a acabar en el bote. O sea, no hay manera de que cumplas el contrato, que lo cumplas a un sobreprecio que te dé para darles el 40% a esos güeyes, y que además metas facturas falsas. Vas a acabar en el bote. Mejor buscamos por otro lado cómo hacerle el deportivo a la gente. O sea, de ese tamaño era el nivel de la corrupción. Y entonces estos güeyes saquearon el país. Pero lo saquearon de manera tan brutal que impidieron el desarrollo. Porque yo he platicado con muchos y les digo, es que miren, la neta es que los empresarios, hasta si les cobran el 10%, agradecen de tan voraz que se volvió este gobierno. Imagínense ustedes una obra como el tren de Andrés Manuel, de 150,000 millones de pesos, el Tren Maya. Si un empresario o un grupo de empresarios dieran el 10%, estás hablando de 15,000 millones de pesos. Con eso vive cualquiera el resto de su vida y varias generaciones. Ah, no, pues los gobiernos de esta administración se querían chingar el 30, 40, 50 de cada obra. Por eso llega un momento en que encuentras en administraciones como la de Javier Duarte faltantes de miles de millones de pesos. Porque entonces, como ya no había ninguna empresa que se animara a aceptarles la obra, pues lo que hacían era chingarse la lana y no hacer la obra. A ese nivel llegaron de ratería. Y eso, sin lugar a dudas, reventó el sexenio de Peña. Entonces, en resumen, para pasar ya al siguiente tema, cuando se evalúe este sexenio, creo que la parte de las reformas tendrá que evaluarse a largo plazo. Habrá que ver, yo creo que con una buena implementación y con algunas adecuaciones, muchas de esas reformas pueden acabar siendo positivas para el país, pero la parte de la violencia, de la inseguridad y de la corrupción pesan tanto en esta administración que yo no me atrevería, como decía mi amigo Jesús, a creer que son un gobierno a medias. Yo creo que quedan a deber muchísimo. O sea, yo creo que en la escala del 1 al 10 quedan en 1, porque por muy buenas que pudieran llegar a ser las reformas de largo plazo, este sexenio se acabó convirtiendo en un sexenio perdido a partir de la corrupción y a partir de la violencia, desde mi muy particular punto de vista. Rosalía Grace Vadillo, recuerdo muy bien que José Luis Abarca le dijo a López Dóriga que no necesitaba de apoyo. Nilda Salazar, hay un documental en Netflix de Ayotzinapa, justo explican eso, no lo he visto. Rock Páez, se corta mucho la transmisión. Creo que ya te contestaron, hermano, me parece que ya se pudo corregir. Jesús Damián Cimental, gracias, igual Lalito dice que se ve y se escucha bien. Sergio Yello Martínez Durán, abrazo, buenos días. Gilda Barba, muy parecido pasó a los estudiantes de cine aquí en Guadalajara. Los confundieron, los mataron, se dice que fueron disueltos en ácido, igual fue lo mismo que con los 43. Sí, claro, ahí parece que la tía de uno de los estudiantes de Guadalajara sí tenía vínculos con el narco y se le ocurre prestarle al chavo para grabar su documental una casa de seguridad del narco. Ahí sí, sí fue una idiotez absoluta de la tía, ¿no? O sea, que eso no justifique el asesinato de nadie y mucho menos de gente inocente, ¿no? Pero les prestan los muchachos la casa de seguridad para ir a grabar un documental y llegan los narcos enemigos, los topan en la casa de seguridad, obviamente no les creen que no tienen nada que ver, los levantan y los asesinan. Pero esas son las brutalidades que pasan aquí en este país, ¿no? Todos los casos que hemos visto, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar, bendito Dios no me ha pasado, pero escuchar de primera mano de algunos amigos que yendo en carretera les marca un alto un retén vestidos de militares y cuando se paran se dan cuenta que son los Zetas o que son algún otro grupo del narco. Y entonces, ¿qué ha pasado recientemente en ese país también mucho? Gente que les marca un alto un retén, sea de militares o de narcos, y por el miedo deciden no pararse, se siguen, y han sido abatidas familias inocentes, en algunos casos por narcotraficantes, pero en otros también por el ejército mexicano, porque no se frenaron a una orden en un retén.
porque a ti te está marcando el alto los militares y a lo mejor tú crees que son narcos, decides arrancarte, te alcanzan los militares y te abaten a balazos. Ha habido niños muertos en esos vehículos. O sea, el nivel de violencia, de salvajismo, de dureza que se vio en este país está muy cabrón, Está muy cabrón. Aquí en la Ciudad de México, en la última semana, asaltaron a 2 primas mías, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ayer que yo no pude acompañar a mi mujer y a mi hijo a su práctica de flag football, generalmente nos gusta irnos en camión porque es poco más tranquilo, o sea, vas sentado, lo tomas en la base, son 10 minutos y llegas, ¿no? Le dije a ella, como iban sin mí, le dije, ¿sabes qué? Porfa, vete en metro para que esté yo más tranquilo, porque hay millones de anécdotas menos de asaltos en el metro, o sea, yo solo he sabido de 2 o 3 casos de asaltos en el metro, pero de asaltos en transporte público todos los días veo noticias, y ahora que van y regresan ustedes solos, dame la tranquilidad, por favor, de que se vayan en metro. ¿Qué jodidez de sociedad donde tienes que determinar el transporte que ocupas a partir del miedo que te da usar ciertos medios de transporte por la violencia, la inseguridad y la criminalidad? Es absolutamente absurdo. Saludos a Jesús Robles, el peje se cree presidente del asilo. Maripaz Gómez, totalmente de acuerdo con Angélica. Silvia Guajardo, saludos. Saludos a Concepción Márquez, Alejandro Rojas. Puede ser que no confíe en el Estado Mayor Presidencial. El restaurantero que según coordinará el grupo que lo cuidará es extranjero. Suena a conformar su guardia personal y no creo que sea nada barata. Jesús Robles, aquí en Durango encontraron varias fosas clandestinas, hasta en fraccionamientos de gente bonita y del jet set. Se quedaron fríos cuando lo supieron. Jesús Alderete, excelente día, hermanos. Saludos. Arlín López, en 1974 en Chiapas se encontraron fosas clandestinas y los asesinos eran narcos y se hacían llamar La Mano Negra y el apellido era Antón. Jesús Alderete, saludos, hermano. Ramón Moreno, un fuerte abrazo, hermano, con mucho cariño. Lola Fernández, también la funeraria de Acapulco. Sí, claro. Flora Barca Soto, buen día, gracias. Sí, vamos mejorando ahora sí un poquito, parece. Rocío Zacatecas, saludos. Jesús Robles, una utopía. Arturo Cisneros, a un presidente del norte de México le decían el padrecito por pedir el diezmo, hasta la fecha lo siguen haciendo así. Montse Rosains, no tenían madre, así de simple, de acuerdo. Rebeca Quiroz, saludos. Eva Ramos Ramírez, saludos. Socorro H. Vences, se querían, se fregaron todo y además se van a ir impunes. Y lo peor es que el gobierno que entra ya les prometió impunidad, ¿no? Porque una cosa es lo que se chingaron en el poder y otra cosa es que ahora que viene un cambio de administración debería haber investigaciones. No hay manera de que un país, el que quieran, rebase la impunidad y la criminalidad si no ajusta cuentas con el pasado y sanciona a quienes violaron la ley. Y Andrés Manuel no entiende que no se trata un tema de perdón, porque no le robaron a él. O sea, si a Andrés le roban su carterita, esa que cuidó mucho en el debate, y él quiere perdonar, que perdone. Pero los que se chingaron miles de millones de pesos del país, no es dinero de Andrés. Este güey tiene una visión patrimonial de la patria. O sea, él no cree que ganó la presidencia, él cree que ganó el país. Esa es la diferencia. Y como cree que ganó el país, pues entonces lo que se hayan chingado él lo puede perdonar porque es de él. Eso es un absurdo. Él como presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. Lalo Gutiérrez, la etiqueta de esta administración no solo es la corrupción por sí misma, también es la impunidad que se vio hasta el último momento. Qué poca madre de ojetes. Jesús Alderete, perdón por la ignorancia, muchas veces los culpables somos los padres, ya que dejamos que los hijos estén en los relajos. Mira, en la parte social del conflicto habría que estudiarla a fondo, porque si bien es cierto que hay papás que a lo mejor dejan a los hijos sin cuidado, también es cierto que hubo una configuración nueva en la sociedad. Es decir, hasta hace algunas décadas, y aquí que no me linchen mis amigas feministas, no lo estoy diciendo desde una perspectiva machista, pero
había roles donde el padre de familia, y lo digo porque así era, no porque esté bien, era el proveedor económico y con lo que él trabajaba le alcanzaba para mantener su casa. Tenían más o menos dinero dependiendo del trabajo, pero un carpintero le alcanzaba para mantener su hogar y a un licenciado le alcanzaba para mantener su hogar y a un médico le alcanzaba para mantener su hogar. Unos vivían con más comodidades que otros, con más lujos que otros, con menos carencias o más carencias, pero les alcanzaba. Y entonces, la mujer en la mayoría de los casos se quedaba como ama de casa a cuidar a su familia. Esas eran como la familia tradicional mexicana. ¿Qué ocurre? Según la Universidad Obrera de México, el salario ha perdido un 80 y tantos por ciento, 82, 83% de su poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tuvieras el mismo trabajo que tenía tu papá hace 30 años, suponiendo que tuvieras el mismo trabajo, a ti te va a alcanzar para comprar una quinta parte de lo que él compraba. Así de simple. Por eso nos damos cuenta, y esos fenómenos sociales los podemos valorar incluso a partir de las vivencias personales. Muchas personas que yo conozco, que son dueños de su casa, son dueños porque se las heredaron sus papás, y sus papás tenían trabajos de menor ingreso, entre comillas, que los que tienen ellos, pero ellos no tienen para comprarse una casa, porque el poder adquisitivo se ha perdido. ¿Qué ha pasado con esa pérdida del poder adquisitivo? Primero empezaron las dobles jornadas laborales. Empezaron muchas personas a tener 2 trabajos para que les alcanzara. Pero resulta que si con un salario te alcanza para la quinta parte, con 2 salarios te alcanza para 2/5. Todavía no te alcanza para el total de lo que antes tenía una familia. Y eso llevó a que en muchos hogares se viviera ya también, y ya ahora prácticamente es una realidad en todos los hogares mexicanos, que ambos cabezas de familia, por llamarles de alguna manera, trabajen, tanto el padre como la madre. Pero además, en muchos hogares mexicanos es una realidad que ambos trabajen dobles jornadas laborales o jornadas de trabajo sumamente largas. Y entonces a los hijos que antes los educaba la mamá, hoy los educa la televisión y los educa la calle. Es decir, no en todos los casos se trata de padres que voluntariamente o irresponsablemente hayan descuidado a los hijos, sino se trata también de una tristísima realidad social, donde en muchos casos los papás, para tener dinero para vivir, no les da tiempo de supervisar el crecimiento y desarrollo de los hijos. Esto es parte de una jodida realidad social que vivimos y que tendríamos que transformar colectiva y socialmente. De eso es de lo que no habla esta supuesta cuarta transformación, que no transforma ni madres, todo es lo mismo. Nosotros tendríamos que empezar a pensar en cómo retomar una realidad social que implique que las familias estén integradas. Yo creo que se debe de seguir con la idea de que ambos miembros del hogar, padre, madre, puedan trabajar, porque además son elementos de superación personal, de muchas cosas. Pero, por ejemplo, algo que hemos dicho muchos, que lo dice incluso Carlos Slim, es, si antes la jornada laboral era de 8 horas y ha habido una revolución tecnológica que incrementa la productividad, pues hoy a lo mejor el ser humano produce en 4 horas lo que antes producía en 8. ¿Por qué tienes que trabajar 8 horas para producir el doble, el triple o el cuádruple en beneficio solamente del patrón? ¿Por qué no trabajar jornadas de 4 horas que te permitan tener recreación, tener esparcimiento, tener desarrollo social, tener acceso a una vida digna? Claudia Rivera García, buenos días, gracias, saludos, vamos mejorando. Valday Pergus, supongo dependen de la zona, porque en la zona de Ecatepec es más común los asaltos en el metro. Fíjate que yo no sabía de muchos asaltos en el metro, pero bueno, es que en Ecatepec te asaltan hasta en tu refrigerador sale un pinche criminal y te tumba lo que te ibas a desayunar. También en Ecatepec son sobrevivientes, la neta. Si uno quiere turismo extremo, deberíamos de hacer tours de turismo extremo con extranjeros, así turismo survivor,
recorridos en Ecatepec, en Iztapalapa, en Minnesota, en lugares así, podría ser una forma de promover el turismo extremo mexicano. Rebeca Quiroz, excelente martes, Rebe, gracias. Jesús Robles, nosotros somos el pueblo mandante, el presidente es solo mandatario, pero el PG se siente el mandante absoluto. Luisa Ruiz, mantenía su hogar y el del segundo frente, sí, claro. Ahorita eso ha contribuido a la fidelidad en los hogares. Si ya no te alcanza para la casa grande, pues ya ni pensar en la casa chica. Arturo Cisneros, AMLO meterá un secuestro a un secretario, AMLO meterá un secretario de Estado al bote. Es la misma escuela de los del PRI. Checa la historia. Miguel de la Madrid metió a Díaz Serrano, Salinas de Gortari a la quina, Cedillo a Raúl Salinas, Fox y Calderón no, pero Peña metió el Bester Gordillo. AMLO seguramente meterá uno para demostrar su poder. Pues más bien está sacando a todos. El güey va en sentido contrario. Es estar sacando a todos antes de llegar. Ade Uribe, de acuerdo con lo del turismo extremo. Ana Duarte, esperemos que es lo que el PG va a transformar en su constitución moral sobre cómo será la nueva familia. Ya se convirtió en, y nos dejaste en suspenso. Bueno, vamos al segundo tema rápido porque luego me cuelgo en el primero y a los otros dos casi no les doy tiempo. La incapacidad de Morena, la institucionalidad. A ver, rápido. Ese es un comentario muy rápido porque el tercero me interesa abundarlo en mayor profundidad. Este enfrentamiento que se da ayer entre Gerardo Fernández Noroña, Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo pinta a Morena de cuerpo entero. Porque hay un sector de Morena que son incapaces de la institucionalidad. Es decir, lo vimos desde el día que se instala el Congreso, luego el sábado, siendo mayoría, se pusieron a gritar consignas como si estuvieran en un mitin. Yo lo decía ayer y lo digo hoy, se supone que cuando ellos hacían esa estridencia era porque éramos minoría y las mayorías nos iban a imponer su voto, ¿no? De todos modos, algunos nunca estuvimos de acuerdo. Pero ahora que son mayoría, ¿cuál es la necesidad de no dejar hablar a la bancada del otro partido? ¿Cuál es la necesidad? Nos caiga pésimo Claudia Ruiz Massieu, nos caiga muy mal el PRI. ¿Cuál es la necesidad de interrumpirla 4 o 5 veces durante su discurso y de ser unos pelafustanes en lugar de respetar el marco institucional? Y entonces, ayer justo había hecho un meme de que decían que el sábado no había habido protestas afuera de San Lázaro porque los que protestaban estaban adentro gritando que es un honor estar con Obrador, y pues resulta que pareciera que me leyó Noroña y se lanza a armar un desmadre al evento de Palacio Nacional. Hay un debate muy intenso sobre si debían ir Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres o si no debían o chalala. Yo lo que diré es que más allá de si debían o no debían, creo que es importante entender que el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado de la República no son los presidentes de su bancada, son los presidentes de toda la Cámara de Diputados y de todo el Senado de la República. Y como tales, tienen la obligación de acudir a una invitación del otro poder, que es el Poder Ejecutivo. No porque la ley los obligue, sino por un asunto de institucionalidad, porque ellos representan a todos y entre ese todos hay gente que a lo mejor puede ver bien el gobierno de Peña Nieto, aunque sea el 20% que votó por el PRI. Pero hay gente que puede ver bien el gobierno de Peña Nieto y que puede ver bien que la representación de las cámaras esté presente. Y a lo mejor habemos otros que vemos mal el gobierno de Peña Nieto, pero que también creemos que tiene que estar la representación del Congreso ahí, aunque sea para ver las cosas que dice. En ese sentido creo que ellos actuaron de manera institucional. Ahora bien, la crítica a Morena, desde mi muy particular punto de vista, es que miden con un doble rasero. Porque cuando Ruth Zabaleta, como presidenta de la Cámara de Diputados, se sentó con Felipe Calderón, la insultaron hasta el cansancio. Y era lo mismo que decía Ruth. Decía, yo no represento al PRD, represento a toda la Cámara. Y más aún, ella todavía tenía más argumentos porque en ese momento la Cámara era, si sumábamos a todos los distintos al PRD,
era de una mayoría distinta al PRD. Hoy la Cámara es de una mayoría de Morena. Entonces Ruth no podía asumir la posición solo del PRD cuando representaba a 500 diputados. Pero se le fueron encima. Cuando Carlos Navarrete fue presidente del Senado, lo criticaron también brutalmente por tener una relación institucional con el gobierno. Y Carlos Navarrete también decía y sostenía: yo no represento un partido, represento al Senado de la República. Lo mismo que le escuché ayer decir a Martí Batres, nada más que en otro momento no lo entendía, ¿no? Y ahí vale mucho la pena recordar que el actual secretario de Relaciones Exteriores del futuro gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, tuvo que pedirle la renuncia a Martí Batres, porque Martí Batres, al final del sexenio de Marcelo, criticó durísimo a Marcelo por saludar de mano a Felipe Calderón Hinojosa. Y Marcelo le dijo: espérate, güey, yo estoy yendo en calidad de jefe de gobierno. No estoy yendo ni como Marcelo, ni como militante de una fuerza política. Y Martí lo criticó durísimo. Y eso obligó a que Marcelo le pidiera la renuncia. Entonces, lo que habría que cuestionarle a los de Morena es que no han actuado siempre con el mismo criterio. Pero al contrario, qué bueno que estén evolucionando, ¿no? Algunos. Qué bueno que algunos estén entendiendo que tienen que jugar un papel institucional. No avanzan parejo. Pues no falta el Noroña que llega a mentar madres, ¿no? Y algo que yo quiero preguntarle a Noroña al rato en Twitter, hasta ahorita no me ha bloqueado, casi estoy seguro que esa pregunta va a generar que me bloquee, pero que me explique qué le hace creer a él que el fuero constitucional significa que puedas ir a donde no te inviten. Porque ayer vi su videocolumna en SDP, vi después su video en Twitter, y él decía que estaba indignadísimo con Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, porque no defendieron al compañero, pero sobre todo porque permitieron que se violentara el fuero constitucional de un diputado. Y yo dije: ¿a chingar? Entonces en la mañana me puse a investigar, saqué algunos libros sobre el fuero, algunas definiciones jurídicas, dije no la vaya yo a cagar en mi videocolumna, no me gusta decir pendejadas, y pues por más que le leo, no encuentro que tiene que ver el fuero, ¿no? Por ejemplo, aquí en una definición del sistema de información legislativa, dice: fuero constitucional, la doctrina jurídica clásica concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados, así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinen las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen, Parlamento, Congreso o Asamblea. El término es de uso coloquial o común y suele utilizarse con el sinónimo de inmunidad parlamentaria. El fuero o la inmunidad se entiende también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento. En el caso de la responsabilidad civil de los legisladores, no se requiere procedimiento de declaración de procedencia, ya que en cuanto a particulares se les podrá demandar por la realización o omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, las cuales siempre tienen una obligación reparadora o bien el otorgamiento de una indemnización. Esto es lo que nos dice el texto legislativo sobre el fuero. ¿Y por qué surge el fuero? El fuero surge en un primer momento para que ningún diputado pudiera ser reconvenido por sus ideas. Así venía la redacción original. Es decir, que ningún diputado pudiera ser sancionado por lo que decía en tribuna. Ese es el origen del fuero. Y ese origen me parece correcto. Posteriormente el fuero se extiende pensando en el no uso político de la justicia. Es decir, como en México, a pesar de que todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario, te meten al bote para investigar, ¿qué pasaría si algún legislador no tuviera fuero, un gobernante no tuviera fuero? Pues llego yo y lo acuso de algo, y lo tendrían que meter al bote en lo que investigan y tendría que perder el lugar que le confirieron los votos. Entonces establecieron los procedimientos de procedencia para que primero la Cámara determinara si había argumentos reales sobre la acusación y entonces se desafora a la persona que se está acusando
para que sea juzgada. Pero si la Cámara ve que nomás es una pinche acusación para chingarse a alguien, en teoría no lo deja pasar. Eso en teoría es el fuero. Se ha convertido a lo largo de la historia en la impunidad y el abuso de los legisladores y los gobernantes, que ahora creen, como Noroña, que pueden hacer lo que quieran porque tienen fuero. Pero en ningún lugar del pinche texto del planeta dice que el fuero significa que puedes entrar a donde no te invitan. Cuando él dice que violentaron el fuero es porque los del Estado Mayor Presidencial lo quitaron para que pasara Martí y Porfirio. Que no mames, Noroña, si no lo quitan, se mete. ¿Ustedes creen que si abren la valla y no lo jalan y no lo quitan, hubiera dicho, bueno, pues pasen ustedes, a mí no me invitaron? Por Dios, pues quien no conozca a Noroña que se la compre. Si no lo jalan, se mete. Estoy de acuerdo en que lo jale el Estado Mayor Presidencial, ¿no? ¿Cómo lo evitas? Pues no te pongas imbécil y no te quieras meter a donde no te invitan. Ahí el tema es de Noroña. Los elementos tenían una instrucción de quiénes podían ingresar y quiénes no. Si tú respetas esa instrucción y entiendes que no eres invitado, no hay quien te jale, no hay quien te aviente. Entonces, eso tiene que ver también con una visión, porque se supone que hoy va a presentar Morena la iniciativa a la Cámara de Diputados para quitar el fuero. Ojalá que la presenten, ojalá que se apruebe y ojalá que también se determinen medidas para impedir que se pueda acusar injustamente a algún opositor para sacarlo de la jugada política. Pero sí creo yo y sostengo que la visión de Noroña del fuero es una visión pueril. Cree que el fuero es no me toque ni hago lo que quiera. Ya está, nomás falta que diga que le violaron el fuero porque el Metrobús no hizo parada donde él quería, ¿no? Salvador Rangel Jack, saludos. Ana Duarte Vega, esperemos qué es lo que el PG va a transformar en su constitución moral. Que ya se convirtió en Moisés, Andrés. Pues yo más bien lo veo cercano a Caín, ya está chingando a todos sus carnales. Desde chiquito y jugando béisbol. Valday Perguzzi, por desgracia es el Ecatepec que nos dejó el excelente trabajo de los señores del PRI, la inseguridad está muy, muy cabrona, sí. Yo luego tengo humor negro, no me lo vayan a tomar a mal mis amigos ecatepenses. Mi humor es muy negro y muy ácido. Lucía Torres, esos morenarcos, si ya no van a tener mafia en el poder, se van a morder entre ellos. Elevemos nuestras plegarias para que se maten entre ellos. No, bueno, yo no iría tan lejos. Simplemente ojalá que la ciudadanía se dé cuenta que la elección que hizo no fue la correcta y en 3 años empecemos a corregir el camino. Monse Rosaíns, consignas como si estuviera en el mercado, aún no lo ubican. Abrazo a Salvador Rangel, gracias. Jesús Robles, Morena se va a derrumbar desde adentro, ya verán. Están aglutinados pero no tienen cohesión ideológica, van a tronar por ellos mismos. Angélica Ramos Méndez Guerrero, no se han dado cuenta que ya ganaron y es lo único que saben hacer. Anabel Ibarra Navares, ahora sí, Nevares, no, sí me volví a equivocar, perdón. Recuerden que la educación no se compra, se mama, y esos pendejos no conocieron a su madre, pero mamones sí son, Rosalía Grace Vadillo, se comportan así porque los chairos son unos inadaptados. Guillermo Flores, me refiero a los de Morena, sí. Lucía Torres, Noroña, suspendan el evento de Peña, el mismo Noroña. Traidores, Batra y Muñoz Ledo, no entren al evento de Peña, el mismo Noroña. Miserables, no me dejan entrar al evento de Peña, están violando el foro constitucional. Un subnormal así puede estar en una curul, por desgracia, sí. Sí, en el reino de Narnia de Lagarto. Moisés González Sánchez, saludos. Víctor Manuel Chávez Ortega, saludos. Sonia Posadas García, yo pienso que el berrinche de Noroña es que él había pedido al Senado que ordenara y suspendiera el acta del informe de Peña Nieto, y como no lo logró, quiso ir a boicotear ese evento. Tan es así que llevaba gente para contraataque. Lo bueno es que no logró su cometido. Mario Elizalde, saludos. Humberto Martínez, saludos. Israel Iglesias, Roberto Herrera, un fuerte abrazo. Angélica Ramos Méndez Guerrero, Noroña suele confundir o intenta confundir a la gente, pero él mismo cae en sus errores cuando dice que él no es servidor público y se recarga en un documento que él mismo no lee correctamente. No, el documento se lo pegó a alguien más para demostrarle que sí. Socorro H. Vences, pero ¿qué se puede esperar de Noroña que habla pura tontería? Guillermo Flores, Noroña es como Neymar, una chillona. Arlín López, pero Noroña
hasta en el Metrobús haciéndola de jamón, porque el chofer no se paró donde él decía, y esa parada no le hacía el transporte y llamó un policía. No, el policía lo llamó el chofer para que calmara a Noroña. Víctor Flores, saludos. Lalito Gutiérrez, la roña siempre ha sido un provocador y puto, cuando ve los madrazos se tira y empieza de gritón. Lola Fernández, muy buena la comparación, solo que Neymar a veces sí sabe jugar. Víctor Flores Sánchez, saludos. Gerardo Torres Franqui, ese Noroña es un estúpido llorón, ahora resulta que no le pueden hacer nada por el fuero y según él dice que no es servidor público. Valday Pergus, por cierto, acaba de haber paro indefinido en CCH Naucalpan. Ahorita vamos hacia ese tema. Sonia Posadas García, yo tenía entendido que la iniciativa para quitar el fuero ya está en el Senado y fue aprobada por los diputados y el PRI la congeló. Ahí está, fue presentada por Maynes, lo único que falta es que la voten. Ah, pues es que Maynes precisamente está denunciando eso, porque dice que en Morena son unos hipócritas, que ellos mismos bloquearon la iniciativa que él presentó en la legislatura pasada, y ahora van a presentar una nueva en lugar de aprobar la ya existente. Hay un tuit, no me acuerdo si en video o escrito de Maynes al respecto, pero Morena va a presentar la suya. Ya ven que así son los muchachos, son incapaces de reconocer. Durante la campaña Ricardo Anaya dijo que iba a duplicar el salario mínimo. Andrés dijo que era muy poco, que había que subirlo mucho más. Ahora Luis Alcalde dice que durante el sexenio de López Obrador se va a duplicar el salario mínimo. La misma propuesta que Anaya, pero más barata, ¿no? A los compas les encanta fingir que la historia la hacen ellos y entonces lo que tratan de hacer es decir, nosotros presentamos la iniciativa. No pueden tener la humildad y la decencia de aprobar una que presentó alguien más porque pierden protagonismo. Alfredo Hernández Bermejo, muy buenos días, saludos. Carmen Contreras Rodríguez, los morenos ahora que tienen el poder no saben qué hacer, pues ellos son puro alboroto. Jorge Luis Esquivel Zubiri, saludos. Sonia Posadas, aquí en Nayarit desde septiembre del año pasado ya ningún político tiene fuero, desde el gobernador hasta el último cargo. Qué bueno. Saludos a Víctor Fuentes, un fuerte abrazo. Y vamos entrándole al último tema, que es el de fuera porros de la UNAM. Estoy sumamente molesto. No conozco bien a bien cómo está el conflicto en CCH Azcapotzalco, pero entiendo que los chavos hicieron un paro y fueron agredidos por los porros. El motivo original no sé si era del tema del porrismo o si era algún otro tema, pero reciben esta agresión por parte de los porros y entonces ayer se trasladan a un evento frente a la rectoría de la UNAM en la ciudad universitaria, donde empiezan a realizar un mitin exigiendo una serie de demandas, entre ellas el tema de la seguridad y el combate al porrismo. Y de pronto, un estudiante les avisa que están cerca ya un grupo porril del mismo CCH Azcapotzalco. Ante eso, la comunidad se empieza a replegar, llegan los porros, agreden a la comunidad. Hay medios de comunicación que tienen todo grabado, hay muchísimos videos, muchas evidencias. Yo ayer estuve viendo bastantes. ¿Y cómo se llama? Las autoridades de la universidad, como suele pasar. Yo ingresé a la universidad en el 97, a la Prepa 9. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, no recuerdo que la autoridad haya sido eficaz en el combate al porrismo, jamás. En muchos casos los protegen, en algunos otros los incluso promueven, utilizan, y en los que más mínimo no se meten y se lavan las manos. La autoridad universitaria, y échenme la mano por favor los que puedan darle compartir al video, me interesa que ojalá este tema lo puedan ver más personas. Los que no le hayan dado compartir, denle compartir, por favor, apóyennos en eso. Dice Erika García que se corta la señal, me imagino que es tu equipo. Guillermo Flores, monocopia, monopierde. Lola Fernández, si logran el acuerdo del foro, ¿se aplicará a este congreso? En teoría me imagino que sí. Depende de cómo lo voten y depende de cómo venga la iniciativa de ley. Todos los que puedan ayúdenos a compartir y ahora sí me centro en el tema. El porrismo surge en la universidad más o menos poco antes del movimiento del 68, en la década de los 50, 60, a partir de grupos de animación deportiva que comienzan también a organizarse y que se empiezan a organizar de manera parecida a las pandillas
Gracias a Flora Barca, a May Divas y a los que nos están apoyando a compartir. Posteriormente, cuando empieza el movimiento estudiantil del 68 y algunos otros, se utilizan los grupos porriles para agredir al movimiento estudiantil, para minarlo, para confrontarlo y disfrazar esas confrontaciones como confrontaciones entre la propia comunidad. Y desde ahí hasta la fecha los porros han tenido esa función histórica. Insisto, en algunos casos pagados y promovidos por la autoridad, y en otros simplemente los dejan hacer. Ayer, cuando estaba este mitin en Ciudad Universitaria, me parece, gracias a todos los que están compartiendo y los que ya compartieron, muchísimas gracias. Cuando se da este mitin en Ciudad Universitaria, quienes conocemos un poco la estructura de la UNAM, sabemos que hay vigilancia en toda la zona de la universidad, hay cámaras, hay infraestructura de seguridad. Es absolutamente increíble que los chavos se hayan dado cuenta 2 minutos antes que iban a llegar los porros y la autoridad no. Y es increíble la indolencia y la inoperancia de la autoridad. Por un lado, la autoridad se escuda en que no tiene la fuerza para combatir el porrismo y en que la autonomía universitaria impide que se apoyen en autoridades de fuera de la universidad, ¿no? En la policía y otros más. Pero eso no es ninguna excusa ni nada que permita la agresión a la comunidad universitaria. Es muy probable que la autoridad supiera con bastante tiempo de anticipación que los porros iban para allá, porque generalmente los porros se juntan en sus planteles para trasladarse. Es decir, si los estudiantes habían convocado esta movilización en CEU, lo más seguro es que los porros se hayan quedado de ver desde el CCH a Azcapotzalco y hayan ido juntos. En el mejor de los casos en Metro Ciudad Universitaria o Metro Copilco. La autoridad tuvo tiempo de saber que se estaban juntando y tuvo tiempo de tomar medidas preventivas. Hubo 4 chavos heridos en la violencia de ayer. Hasta hoy en la mañana, en el último noticiero que vi, 3 permanecían hospitalizados. Como bien dice Lalito Gutiérrez, existe Auxilio UNAM que está para eso, y además Auxilio UNAM, le comento a Lalito, cuando fue la huelga del 99, un grupo de compañeros que participamos, ante una confrontación que tuvimos con Auxilio UNAM, les quitamos un bocho de Auxilio UNAM, y tiene una tecnología impresionante. En el 99, que ya van 20 años, tenían ellos un sistema de escucha de audio, que desgraciadamente se utiliza para el espionaje y no para la seguridad, donde tú podías direccionar el sistema y estaba el bocho de Auxilio UNAM estacionado a 500 metros y podías escuchar con claridad lo que la gente platicaba. Eso lo denunciamos nosotros en medios de comunicación. Era ridículo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que Auxilio UNAM espiaba todas las conversaciones de quienes estábamos en el movimiento estudiantil, pero es incapaz de actuar ante la violencia institucionalizada de los porros, porque en muchos casos le sirven y le convienen a la autoridad. Pero decía yo, estos 3 chavos que están hospitalizados, que ojalá Dios quiera no estén graves y no trascienda, son responsabilidad directa del rector Enrique Graue. Lo digo con mucha claridad y lo digo como siempre hablo, de frente, dando la cara, sin cambiarme el nombre, sin cubrir mi rostro. Al rector Enrique Graue le digo con toda la claridad del mundo que él es responsable de lo que le pasa a estos jóvenes. Porque sin lugar a dudas la autoridad sabía con tiempo que iban hacia el mitin. Pudo haber previsto, pudo haber convocado Auxilio UNAM, pudo haber pedido apoyo externo de la policía, que a lo mejor si bien no puede ingresar a la universidad, Rectoría está a unos metros de Avenida Insurgentes. Sobre Avenida Insurgentes en muchos momentos se han puesto dispositivos de patrullas, granaderos que inhiben la violencia. Los han utilizado en otros momentos. Voy a leer algunos comentarios rápidamente. Gracias a todos los que me dicen que ya compartieron o que están compartiendo. Abrazo a mi hermano Alfredo Hernández Bermejo, Berta Ontiveros Rojo, saludos, gracias. Existe Auxilio UNAM, así es, Lalito. Valday Pergus, los porros son como el brazo armado para reventar los movimientos estudiantiles que pueden afectar la corrupción dentro de la UNAM. Así es.
Ana Duarte Vega dice que se corta, pero creo que los demás están escuchando más o menos bien. Lindy Vargas, muy buen día. Eduardo Gutiérrez, y no se necesita la fuerza del Estado, están tutelados por ellos como cuando estudié en el CCH en Naucalpan, el mejor plantel después de la preparatoria 9, por cierto, nosotros nos partíamos la madre con ellos hasta que los sacamos, en ese tiempo éramos del CEU. Saludos a mi querida Larrazi. Guillermo Flores también salió del segundo mejor plantel de la universidad después de la prepa 9, fuerte abrazo, gracias Nilda Salazar por compartir. Entonces les decía, sí, claro, nosotros también después de la huelga disminuimos al máximo al porrismo en la zona norte. ¿Qué hicimos? Pues organizamos a la comunidad, nos organizamos con los trabajadores, en algunos momentos nos tuvimos que enfrentar y defender físicamente, levantamos actas ante el tribunal universitario, levantamos actas ante las autoridades correspondientes, metimos a varios porros y dirigentes porriles a la cárcel, hicimos nuestra chamba, pero la autoridad se hace pendeja, La autoridad es cómplice de ellos. En muchos casos, insisto, los financian y en otros nada más los dejan ser, porque de manera natural inhiben. Algo que sí les puedo asegurar y conozco de mucho el caso, no siempre la autoridad manda a los porros a chingarse los movimientos estudiantiles. Simplemente estos güeyes como machos alfa en disputas de poder, cuando ven que un grupo se organiza al margen de ellos, sienten que se mina su poder y solitos van, no necesitan que alguien los mande, solitos van a madrear. Entonces la autoridad muchas veces lo que hace es dejar pasar, lo cual también es grave. Pero al final estas cosas, por supuesto que se pueden combatir. Los porros, de manera abierta y clara, violentan la legislación universitaria. Y a ver, hay dos tipos de porros, los que ya no son estudiantes de la universidad, que ya salieron, que fueron expulsados, que ellos llaman en su argot el antaño, la banda vieja, los que ya no están en los planteles, y ellos no entran a los planteles, no tienen nada que hacer, están afuera, y a huevo que los puedes inhibir con el uso y el apoyo de la fuerza pública, puedes estarlos quitando, puedes estar pidiendo el apoyo de la fuerza pública. Y hay un sector más grande del porrismo, que es de donde se nutren, digamos que aquellos son los jefes y la tropa son los otros, que son todavía estudiantes de los planteles, que son la gran mayoría. Por ejemplo, a mí me tocó en la prepa 9, digamos que de 200 porros que había en la tarde, cuando yo ingresé a la prepa, 200, 300 porros, digamos 300, 20 eran de afuera, y 280 eran miembros de la comunidad. A los miembros de la comunidad los puedes ir expulsando cuando violentan la legislación universitaria. Y algunos volverán y otros no. Porque hay algunos que son porros por fuera, pero en sus casas no dicen eso. Yo recuerdo mucho el caso de uno de los porros más temidos de la prepa 9, que todo el mundo le tenía miedo. Me tocó irle a levantar un acta a la delegación Gustavo Madero, por cierto, imbéciles en la GAM, porque meten al chavo en estas cámaras, no sé si lo pronuncie bien, pero las cámaras que llaman cámaras de Heise, me parece que sí lo pronuncio bien, no sé, estas que vemos en las películas donde solo se ve de afuera hacia adentro, y me ponen a mí a identificarlo. Entonces me empiezan a preguntar, porque yo le estaba levantando el acta, lo ponen ante la cámara de Heise, lo identifico, y de pronto le dicen, a ver, volteate, y el güey se voltea, y le digo, oye, ¿nos está escuchando? Y me dicen, sí. Le digo, no mames, güey, o sea, ¿para qué pones la cámara de Heise? ¿No has escuchado mi voz? Pues ya sabe quién lo está empinando, ¿no? De Gesell, gracias, mi querido Jesús, tenía esa duda, cámara de Gesell. Pero bueno, me tocó identificarlo, gracias también a mi querida Larrazi. Me tocó identificarlo ante la cámara de Gesell. Y después, cuando salimos de la identificación, nos sientan frente al Ministerio Público con la separación de unas bancas, ¿no? Y dije yo, ay, bueno, estos güeyes son buenos para hacer pendejadas. Pero al final del día, a mí no me preocupó, porque estábamos convencidos de combatir al porrismo. Pero cuento esta anécdota, porque ese porro que era súper temido en la prepa, que siempre andaba con la bolsa llena de petardos, que había madreado un chingo de estudiantes, que lo veían como el güey más cabrón del universo,
estaba llorando con sus papás. Y salió y en lugar de amenazarme me pidió llorando que no levantara el acta porque su mamá lo iba a cagar, ¿no? Era un chamaco como de 18 años, por eso estábamos ya ante el MP, porque ya había cumplido la mayoría de edad, pero al final un chamaco de casa. ¿A qué voy con esto? Si la autoridad empezara a tomar medidas administrativas contra la gran base social de los porros, que son la mayoría, suspendiéndolos, expulsándolos, sancionándolos dentro de la universidad, muchos de esos que son increíblemente temerarios en la confrontación física con sus comunidades, en sus casas son niños de hogar que cuando llegue el reporte a la mamá o al papá de que lo suspendieron o lo expulsaron, se cagan. Lo viví porque a mí me tocó levantarle actas a un chingo. Hubo un momento después de la huelga que como era muy riesgoso, yo estuve amenazado de muerte un buen rato por eso. Por eso me da mucha risa cuando los chairos dicen que por qué luchamos hasta ahorita que llegó Andrés Manuel, los güeyes no conocen ni la historia de uno. Pero era tan riesgoso declarar contra ellos que nadie más se aventaba y yo era el único pinche pendejo loco que iba a levantar las actas, ¿no? Entonces me tocó levantar actas contra un chingo, al menos en la prepa 9, en la prepa 3, en el CCH Vallejo, en el CCH Azcapo, en todo lo que era la zona norte. Me tocó conocer de fondo el tema del porrismo, incluso me quedé con ganas, iba yo a escribir un libro, a lo mejor algún día lo haga, sobre el porrismo en la universidad, génesis, estructura, cómo combatirlo, ¿no? Lo empecé a hacer y nunca lo pude terminar. Pero este tipo de temas me tocó verlos en muchísimos casos. De porros que están ahí por inadaptación, pero que no son tampoco las fieras que alguno cree. Y si uno los empieza a minar, se acaban yendo. Nosotros bajamos el porrismo en la prepa 9 de 300 que había a casi 20, 30 cuando íbamos a salir. Porque una parte los expulsamos, otros los metimos al bote y otros decidieron salirse de ahí a cambio de no arriesgarse a que los expulsáramos o los metiéramos al bote. Javier Tobón, habla sobre los aliens. ¿Es cierto que los reptilianos están en las cúpulas de poder? No mames, cabrón. Si no la consumes, si no la controlas, no la consumes, pinche cabo. Te quiero, te mando un beso. Es mi hermanito aquí, cambiando el tema. Goyo Andrade Bernal, buen día. Los porros son los esbirros de las directivas universitarias. En algunos casos, sí, claro. A la Razi, y no debería haberlo visto porque la cámara se supone que solo lo ven los que denuncian o señalan y el indiciado en proceso no debe ver a quién lo señala. No, al momento de la cámara no me vio, solo me oyó, pero ya con eso era más que suficiente. Y después de eso, ya nos juntaron ante el MP, o sea, no, eran imbéciles. Bueno, no eran imbéciles, yo creo que había una intención clara de la autoridad, tanto judicial como universitaria, de que me ubicaran y me madrearan, ¿no? O sea, había un interés importante de la autoridad de que me rompieran la madre. Por fortuna no se pudo. Entonces, ¿cómo se llama? Regresando a eso, el tema del porrismo es un tema delicado, pero es un tema donde tenemos que hacer un compromiso la comunidad. Y digo la comunidad y me refiero también a nosotros porque la universidad considera a los egresados como parte de la comunidad universitaria. Y los chavos de 15 años, como me tocó a mí en su momento, difícilmente saben cómo enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Porque además donde es más fuerte es en el bachillerato. En las carreras universitarias, en las FES, en las ENEPs, ya es un fenómeno mucho menor. Donde es mucho más fuerte y más grave el porrismo es en las prepas y en los SHs. Entonces es en la etapa en que los chavos están mucho más vulnerables y difícilmente se van a meter a una dinámica de entender cómo enfrentar el fenómeno. Entonces necesitan forzosamente que nos involucremos, exalumnos, maestros, trabajadores, padres de familia, y que obliguemos a los directivos de la universidad a hacer su chamba. Esto es fundamental si nosotros queremos acabar con el porrismo. Hay que entender que detrás de cada uno de estos grupos porriles hay el riesgo de vidas humanas, tanto de chavos que están en el porrismo por confusión, por desmadre, por lo que quieran, como de la comunidad. Cuando un porro avienta un petardo, los güeyes creen que están haciendo una travesura,
Un petardo, la definición jurídica de un petardo es granada de fragmentación de fabricación casera. Así lo define la autoridad cuando tú levantas un acta. Insisto, lo sé porque me tocó levantar un chingo de actas contra esos güeyes. Porque, ¿qué es un petardo? Un petardo es, ponen monedas apiladas o rondanas, con pólvora entre cada una de ellas, a veces ponen clavos y vidrios también entre las monedas, y lo sellan con cinta de aislar, y sale una pelotita de diferentes tamaños, que la arrojan, y al chocar con el piso, al chocar las monedas generan una chispa, que hacen que la pólvora estalle, y cada una de estas partes, los vidrios, los clavos, los trozos de moneda, las rondanas, salen disparadas hacia diferentes lugares. Eso puede costar la vida de una persona. Si un petardo le cae en la cabeza, alguien lo mata. A nosotros nos tocó el caso de un chavo de la prepa 9 que le cayó un petardo cerca y le perforó un órgano interno, no estoy seguro si era el hígado o el riñón, un órgano cerca de la zona estomacal, y estuvo a punto de morir. Un petardo mata, un petardo, uno de esos proyectiles dispersados por la fuerza de la pólvora volando en el aire, puede sacarle un ojo a alguien, puede generar lesiones graves, no es una travesura. Y si nosotros dejamos estos fenómenos sin atención, un día nos vamos a arrepentir cuando veamos grandes tragedias. Tenemos la responsabilidad de no ser indolentes. Tenemos la responsabilidad de ser sensibles y evitar las tragedias antes de que ocurran. Yo creo que hoy debiéramos pronunciarnos todos, los que así lo creamos, así lo queramos, los que estemos de acuerdo, los que amamos a nuestra universidad, los que queremos un compromiso con la seguridad de los jóvenes, a pronunciarnos en contra del porrismo y exigirle al rector Enrique Graue que den una respuesta inmediata y contundente que garantice la seguridad de la comunidad universitaria. Y estar atentos por si hubiera convocatorias que incluyeran la participación de exalumnos, de padres de familia, de comunidad en general, para atender este fenómeno. Creo que es un fenómeno grave. Creo ya hoy, gracias a los medios de comunicación, gracias a los celulares con cámara, podemos ver en video lo que antes solo escuchábamos, ¿no? Antes sabíamos de los fenómenos solo quienes los vivíamos. Hoy la gran facilidad que te permite que los celulares tengan cámara es que tenemos esos videos donde vemos los niveles de salvajismo y de agresión, pero también tenemos esos videos donde sale la cara de todos los hijos de puta que fueron a agredir ayer a los chavos. No hay justificación, la autoridad universitaria tiene expedientes donde puede ubicar perfectamente quiénes de estos son alumnos y correrlos de inmediato, y quienes no son miembros de la comunidad universitaria, pero también los tienen seguramente identificados con nombre, apellido, alias, para dar parte a la autoridad y que la autoridad proceda a meterlos a la cárcel. No existe de manera, no existe bajo ninguna circunstancia una justificación para que la autoridad no haga algo en contra de estos grupos vandálicos que están poniendo en riesgo la vida de miembros de la comunidad universitaria. Leo algunos otros comentarios. Jesús Robles, pues él así parece serpiente, sin ofender a las serpientes. Angélica Ramos Méndez Guerrero, con la Escuela de Cuadros de López y las becas Anini se están creando un ejército porril. Ojalá que no. Ala Razi, que puede causar daños permanentes o quitar la vida así de fácil, así es, de acuerdo. Ala Razi, no estudié acá, pero sí posteé algo y voy a seguirlo haciendo. Gracias, mi querida Ala. Mario Gómez Mora, sin duda el gobierno de Peña deja más oscuros que claros, igual que los anteriores gobiernos, pero sin duda esta administración, salvo sus miserables y corruptos exgovers, se les extrañará mucho más temprano que tarde, al tiempo, solo al tiempo, casi de inmediato. Ala Razi, yo vi el video y se ven ya huevoncitos, se ponen con peladitos, no es justo. Sí, claro, o sea, es una... Pero además abusan, insisto, de que van armados y abusan del número. Y abusan de que la comunidad a veces lo permite. Como dice Lalito Gutiérrez, que no sé si siga por acá, pero cuando la comunidad les hace frente, acaba con ellos.
Ese famoso dicho de que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, no es falso, pues, ¿no? O sea, la comunidad organizada tiene toda la facultad, la potencialidad, la capacidad de acabar con estos grupos, pero necesitamos organizarnos como comunidad, necesitamos hacerles frente como comunidad y necesitamos respaldarlos. Los chavos no están solos y lo tenemos que decir y le tiene que quedar claro a estos grupos de agresores. Lo peor que puede pasar hoy es que quienes los agredieron sean impunes, porque si eso pasa, el mensaje que se les está mandando es que lo pueden volver a hacer. Si eso pasa, si estos se quedan impunes, si pese a la agresión ayer donde los grabaron los medios, salieron en las noticias, hay videos en internet, hay denuncias públicas, hay condenas de la gente, si pese a eso no les ocurre nada, créanlo, amigos, que la siguiente movilización que convoquen los chavos va a volver a ser agredida y que vamos a ser todos corresponsables de una tragedia. Porque esto no puede y no debe seguir así. Saludos a todas y a todos. Son ya las 11 de la mañana. Vamos a concluir por hoy esta videocolumna desde la izquierda. Que tengan un excelente día. Saludos y gracias, Lola Fernández. Hay que ir a trabajar. Saludos a todos. Les mando un abrazo. Todo mi cariño. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la mañana. Que la fuerza los acompañe. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias y hasta mañana.